Buenas noches. Gracias por acompañarme en esta emisión de Ábrele al Oxígeno, donde vamos a platicar de lo último que ha sucedido en la política mexicana. La aportación de armas en México se ha convertido últimamente en un debate que es ineludible ante el rotundo fracaso de Morena y la Cuarta Transformación para garantizar la seguridad de los ciudadanos, como lo demuestran todos los casos recientes, como el asesinato del influencer César Gastelum en plena transmisión en Culiacán, el del estudiante de arquitectura Julio César Arredondo Bojorques, que salió de trabajar y jamás llegó a su casa, o el del alcalde Carlos Manso, que fue ejecutado en un acto público, evidenciando que cuando el Estado abandona su deber primario de proteger la vida de los ciudadanos, la posesión y portación regulada de armas con estrictos controles, exámenes y requisitos resalta como un derecho legítimo de autodefensa frente a la impunidad y la violencia que se ha desbordado. México está viviendo una crisis de seguridad que no es accidental y tampoco pasajera. Es el resultado directo de una política deliberada de omisión, de debilidad y no en pocos casos de esta connivencia por parte de los gobiernos de Morena y de la llamada Cuarta Transformación. Desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador hasta el de Claudia Sheinbaum, ya 8 años casi, la estrategia de abrazos y no balazos se ha traducido en un territorio libre para los cárteles, en impunidad diaria, en una ciudadanía desarmada frente a los grupos criminales que operan con total libertad. Los casos que les mencionaba hace un momento, el de César Gastelum, Julio César Arredondo y Carlos Manso y Carlos Beltrán, no son excepciones, son la evidencia concreta de que el Estado mexicano, con el control de Morena, ha dejado de cumplir su función primaria, esta de proteger la vida de sus habitantes. El 4 de agosto, el día de ayer, César Gastelum es un joven influencer de, no sé, 25 años de edad, con cientos de miles de seguidores, fue asesinado a quemarropa en Culiacán, Sinaloa, mientras transmitía en vivo frente a un restaurante KFC, a escasos metros de la Fiscalía General del Estado. Dos sujetos en motocicleta se acercaron, le dispararon y huyeron. El video ustedes lo pueden ver en las redes sociales, circuló inmediatamente. Gastelum formaba parte de una larga lista de creadores de contenido que han sido asesinados en Sinaloa en el marco de la disputa entre estas facciones de los Chapitos y la Malliza. Las autoridades están investigando las alusiones en su contenido, pero el mensaje que enviaron es bastante claro. Ni siquiera en una zona donde se cuenta con la presencia de una institución de seguridad se puede estar seguro. La violencia en el estado de Sinaloa ya dejó a miles de muertos, de desaparecidos, desde que estalló el conflicto interno del cártel de Sinaloa, sin que el gobierno federal haya logrado hacer absolutamente nada para restablecer el orden. Hace tan solo unos días la noticia del asesinato de Julio César Arredondo Bojorques, un estudiante de 21 años, generó otra ola de indignación, porque el 20 de julio este muchacho salió de su trabajo en una cafetería en Culiacán, alrededor de las 9:10 de la noche. Vestía una playera negra, un pantalón cargo gris, tenis negros, pero jamás llegó a su casa. 12 días después, la fiscalía confirmó por pruebas de ADN que el cuerpo encontrado, envuelto en bolsas de plástico a un costado del puente Benito Juárez, era de él. Un joven que combinaba estudios y trabajo para salir adelante fue interceptado, torturado, ejecutado y después abandonado. No hay detenidos, no hay explicación que convenza a nadie. Solamente queda una familia más que está destruida y otra demostración de que en Sinaloa, en el Sinaloa de la Cuarta Transformación, salir de trabajar puede ser una sentencia de muerte. En noviembre del 2025, Carlos Manso, el alcalde de Uruapan, conocemos la historia, fue asesinado a tiros durante un evento público el Día de los Muertos. Manso había criticado abiertamente la inacción del gobierno federal, del gobierno estatal en frente al crimen organizado. Su muerte se dio a plena luz del día en un acto masivo y también dejó ver que ni siquiera los funcionarios electos que intentan confrontar al narco están protegidos.
Más recientemente el caso de Carlos Beltrán, un exoficial mayor de Los Cabos, en Baja California, desapareció después de renunciar en medio de acusaciones de tener vínculos con los Chapitos y sus restos fueron encontrados en una fosa. Y todo esto nos refuerza la percepción de que las estructuras locales de Morena y sus amigos han sido infiltradas o cuando menos son incapaces de impedir que el crimen organice sus ajustes de cuentas dentro del poder político. La respuesta de Morena ha sido siempre la misma: minimizar, culpar al pasado, hablar de herencias, anunciar operativos que no cambien la realidad. La estrategia de seguridad de la Cuarta Transformación se basó en la idea de que la pobreza era la causa raíz de la violencia, que con programas sociales se iba a desactivar el reclutamiento de los cárteles. Pero el resultado lo tenemos todos a la vista. Los cárteles se volvieron más fuertes, expandieron su control en un mayor territorio, diversificaron los negocios. Ya no es nada más la venta de drogas, es la extorsión, el huachicol, el tráfico de personas, el control de cadenas productivas enteras. Y están operando con una capacidad de fuego que supera muchísimas veces las de las fuerzas del orden locales, las de las policías. Las cifras de homicidios dolosos, que obviamente no se mantienen siempre iguales, continúan en niveles inaceptables. Miles de desaparecidos, periodistas, activistas, productores, agrícolas, influencers, estudiantes, alcaldes, uno tras otro van cayendo. La promesa de paz, de tranquilidad del gobierno de Morena se convirtió en una burla, una incompetencia que no solamente es técnica, sino política, porque están privilegiando el discurso ideológico sobre la capacidad operativa. Al debilitar a las Fuerzas Armadas en su función de contención del crimen organizado, al promover una narrativa de no confrontación, al tolerar la corrupción, la infiltración en los gobiernos estatales y municipales de su partido, Morena y la 4T han convertido la seguridad pública en un bien de lujo, en un bien al que solamente pueden acceder aquellos que pueden pagar escoltas privados o que pueden vivir en burbujas privilegiadas. El ciudadano común, este estudiante que regresa de su trabajo, el influencer que está grabando un video, el alcalde que intenta recuperar su municipio, ellos quedan desprotegidos. Y tenemos que reconocer que cuando las dependencias del Estado, es decir, las policías municipales, la Guardia Nacional, las fiscalías, no pueden garantizar la seguridad, la obligación moral y política de proteger a la propia vida recae sobre el individuo. Y aquí es donde tenemos que debatir seriamente el derecho a la posesión de armas y bajo qué condiciones la aportación de armas por parte de los ciudadanos mexicanos. Sí, es cierto, es posible ahorita. Sí, se puede. Tienes que llenar un montón de trámites, tienes que hacer todo y comprar un arma calibre 22 que no te defiende absolutamente nada, te va a costar lo menos 50,000 pesos. Y eso si te dan el permiso. Y si no te lo dan también te cuesta una lana, ¿eh? Hay una sola tienda de armas en todo el país, una en la Ciudad de México. Y ni siquiera tienen un stock así que digas muy padre. México ya tiene ahorita una de las legislaciones más restrictivas del mundo en materia de armas. La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que fue administrada por la Sedena a través de la Dirección General del Registro Federal de Armas, impone muchísimos requisitos para la posesión legal. Pero esta restricción tan extrema no ha impedido que los cárteles estén armados hasta los dientes con fusiles de asalto, con granadas, con armamento de uso exclusivo del ejército. La prohibición de facto para el ciudadano de bien solamente ha servido para desarmar a las víctimas, mientras que los criminales operan sin límite. El argumento es muy simple. Cuando el Estado está fallando de manera sistemática en su deber de proteger la vida y la integridad de las personas, el derecho a la autodefensa se convierte en un derecho natural, inalienable. No se trata de convertir a México en un país donde cualquiera pueda caminar por las calles armado. Se trata de reconocer que un ciudadano que cumple con requisitos estrictos, como un examen psicológico, el curso de manejo de armas, evaluación de aptitud, verificación de antecedentes penales,
de no tener vínculos con el crimen organizado, una licencia renovable, registro obligatorio, límites en el tipo y número de armas, tiene el derecho legítimo de poseer un arma para la defensa de su hogar, para su familia y en muchísimos casos su misma persona. Es claro que los controles previos son indispensables. Un sistema serio de posesión, de portación, tiene que incluir una evaluación psicológica profesional, que descarte que es muy impulsivo, que tenga trastornos muy graves o que, no sé, que sea muy violento. Un curso teórico, práctico, manejo de armas, el uso de la fuerza, la legislación aplicable, impartido por las instituciones que están acreditadas, como la Sedena. Una verificación exhaustiva de antecedentes penales, laborales, de inteligencia para descartar cualquier vínculo con organizaciones criminales. Una edad mínima, un registro centralizado, la trazabilidad de cada arma, una renovación periódica de la licencia, las sanciones severas por el uso indebido. Hay países que tienen tradiciones de posesión regulada de armas, como Suiza, incluso la República Checa, y te demuestran que es posible combinar el acceso controlado con bajos niveles de violencia criminal entre la población civil. En Estados Unidos, a pesar de los problemas que están bien documentados, hay evidencia de que en muchos estados la aportación legal está asociada directamente con la disuasión en algunos momentos de delincuencia callejera. En México, la experiencia de grupos de autodefensa, como en Michoacán, por ejemplo, aunque imperfecta y muy problemática, ha demostrado que las comunidades desesperadas ante la ausencia del Estado terminan armándose de manera informal. Mejor un marco legal que sea claro, controlado, que la proliferación de armas ilegales en manos de civiles que no tienen el entrenamiento adecuado. Los críticos de esta propuesta, muchos de ellos dentro de Morena, te van a argumentar que más armas generan más violencia, pero ese razonamiento está ignorando la realidad mexicana. Las armas ya están aquí, en manos de los cárteles. La restricción solamente afecta a aquellos que respetan la ley. Desarmar al ciudadano de bien mientras se permite que el criminal esté operando con impunidad es una política de rendición. Otros te van a decir que el problema es la corrupción y la pobreza, ¿cierto? Pero mientras se resuelven esos problemas, si es que alguna vez se resuelven porque el gobierno decide hacerlo, con la actual clase política que tenemos, la gente sigue muriendo. Julio César Arredondo no tenía tiempo de esperar a que los programas sociales desactivaran al cártel. César Gastelum no tuvo tiempo de esperar a que la Guardia Nacional recuperara el control de Culiacán. Carlos Manso no tenía tiempo de esperar a que la transformación llegara a Michoacán. El gobierno de la Cuarta Transformación, el gobierno de Morena, le han dado muchísima importancia al control político, a la polarización entre la sociedad, a la distribución de recursos clientelares para conseguir los votos, para comprarlos, en lugar de la construcción de un Estado que sea capaz de imponer el monopolio legítimo de la fuerza. Han convertido a las fuerzas de seguridad en instrumentos de propaganda o las han dejado subordinadas a una narrativa que está evitando la confrontación. Han tolerado, han ignorado la infiltración del crimen en las estructuras locales de su propio partido. Han presidido sobre una década de violencia extrema, mientras celebraban cifras seleccionadas porque les convenían y culpaban a los gobiernos anteriores. El resultado que tenemos ahorita es un país en donde un estudiante de 21 años puede salir de su cafetería y terminar embolsado abajo de un puente, donde un influencer puede ser ejecutado en vivo a metros de la fiscalía, donde un alcalde puede ser asesinado en un festival sin que el sistema reaccione con la contundencia necesaria. La posesión y la aportación de armas regulada no es una solución mágica. No reemplaza la necesidad de reconstruir las instituciones de seguridad, tampoco la de combatir la corrupción, menos fortalecer el sistema de justicia, ni de recuperar el territorio, pero es una herramienta de disuasión, de dignidad ciudadana frente a un Estado que ha abdicado literalmente de su responsabilidad. Cuando las dependencias no están garantizando la seguridad, el ciudadano no puede quedar obligado a ser una víctima pasiva. El derecho a la vida incluye el derecho a defenderla. Y México necesita un cambio de paradigma, porque dejar
de tratar a la ciudadanía como súbditos desarmados, que deben de confiar ciegamente en un gobierno que es a todas luces incompetente, tiene que ser reconocida. Esta ciudadanía tiene que ser reconocida como sujetos de derechos capaces de contribuir a su propia protección, bajo reglas claras, estrictas. Mientras Morena y la Cuarta Transformación sigan demostrando que su prioridad no es la seguridad de los mexicanos, la demanda de un marco legal que permita la posesión y portación controlada de armas va a crecer. Porque la vida de Julio César, la de César, la de Carlos Manso y miles más no puede seguir dependiendo de la buena voluntad de un régimen que ha fallado de manera rotunda, reiterada y voluntariamente. Sí, la historia va a juzgar a aquellos que teniendo el poder eligieron la debilidad estratégica y la propaganda ideológica por encima de la protección efectiva de toda la gente. También va a juzgar a aquellos que, con este fracaso, se nieguen a discutir las herramientas legítimas de autodefensa. El tiempo de las frases vacías ya se acabó. La seguridad no se puede construir con abrazos, se construye con la capacidad, con la voluntad. Y cuando el Estado está fallando, con el reconocimiento del derecho que tiene cada mexicano a no morir indefenso.